Buenas tardes, Cristina, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va todo? Pues bien, también, sí. Un poco cansado el día y tenemos la clase un poquito tarde, pero bueno, no pasa nada. Ya vamos acabando la semana también. Vale, si quieres damos 2 minutos y comenzamos, si quieres, ¿vale? ¿Qué tal vas con la asignatura? ¿Te está siendo fácil, difícil? Vale, vale, sí. Bueno, si tienes alguna duda o alguna sugerencia, pues bienvenida sea también, ¿vale? Sí, con total libertad, vamos. Buenas tardes, Julián. ¿Cómo estamos? Qué bueno, Julián. Vale, pues nada, en un minuto comenzamos, ¿vale? Vale, voy a chequear. Yo creo que sí que subí esta presentación. Voy a comprobarlo solo por estar seguro. A ver, archivos. Vale, sí que la tenemos ahí subida. Perfecto. Vale, bueno, pues vamos a ir comenzando. Bueno, ya se irá uniendo el resto y si no, bueno, pues ya lo verán grabados. ¿Verdad que hoy ha tocado la clase un poquito más tarde? Nos están descuadrando a veces un poco las horas, pero bueno, poco a poco. Luego, ahora va a ser en un par de semanas también fiestas en La Rioja. Entonces, bueno, hay días en los que no se puede dar clase, pero entonces estamos cuadrando un poco las horas, ¿vale? Pero bueno, no os preocupéis. Si por alguna cosa, pues hay alguna clase que no podéis asistir, por lo que sea, y luego veis la grabación y algo no se entiende, pues como siempre decirlo, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Y si hace falta explicar algo más o grabar algo adicional, pues me vais diciendo, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, bueno, y el objetivo que tenemos, pues es seguir un poquito con este tema, ¿vale? De diagnóstico económico y financiero, ¿vale? Entonces, yo un poco lo que os he traído hoy, ¿vale? Pues, bueno, primero vamos a ver un poco, vamos a continuar con el tema que empezamos el otro día, ¿vale? Entonces, si recordáis, ¿vale? Estuvimos viendo pues que ahora el objetivo un poco de este tema era analizar una empresa desde la óptica un poco de una entidad financiera, ¿vale? Entonces, tiene muchas similaridades con lo que ya hemos hecho en la anterior actividad analizando una entidad financiera, ¿vale? Entonces, bueno, de lo que se trata ahora es de cambiarnos la gorra. Somos una entidad financiera, una empresa nos viene a solicitar un crédito. Bueno, pues vamos a ver qué cosas se pueden medir, ¿vale? ¿Qué aspectos se suelen analizar? Em, el otro día empezamos viendo un poco, pues precisamente que hay que analizar un poco pues, lo que habíamos visto, balance, cuenta de resultados, eh, análisis del estado de flujos de tesorería, si es posible, si lo tenemos, ¿vale? Análisis horizontal, es decir, un año frente al anterior, ver principales masas y cómo van cambiando. Análisis vertical, pues ver un poco qué composición tienen, pues tanto las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, recursos propios y la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Hoy el objetivo, bueno, vimos también, vimos el fondo de maniobra, ¿vale? Y vimos un poco, pues, básicamente cuál era la definición, ¿no? Activo circulante, menos pasivo circulante, eh, y un poco, pues, lo que significa y la importancia un poco de tener un fondo de maniobra positivo, básicamente, ¿vale? El objetivo un poco de hoy, ¿vale? Es
profundizar un poquito más ya en la parte de los ratios financieros, ¿vale? Entonces, mi objetivo es ver un poco el tema de los ratios, ¿vale? Y luego introduciros un poco, pues, cómo las entidades financieras, pues, crean un poco los modelos automáticos, modelos de rating, ¿vale? Para justo este análisis un poco de ratios financieros que tenemos, ¿vale? Pues ver un poco realmente cómo se traduce, ¿no? En la práctica, básicamente, ¿vale? O sea, cómo pueden realizar modelos estadísticos para que con la información financiera de una empresa, pues al final acabe saliendo una probabilidad de incumplimiento, ¿vale? Y saber si realmente pues darle un determinado préstamo a una empresa, ¿vale? Eso es un poco lo que quiero ver con vosotros hoy. Vale, pero el otro día analizábamos, ¿vale? Pues básicamente que em, los ratios financieros, pues un poco lo que veíamos en las entidades financieras. Necesitamos tener ratios para comparar diferentes masas, ¿vale? Y también decíamos, pues que los ratios financieros, más allá de que puedan ser unas normas más o menos básicas de, oye, pues esto es bueno cuando el numerador es más grande que el denominador, o tener unos ciertos umbrales, que eso no nos lo tomemos al pie de la letra, ¿vale? Porque al final, pues es muy relativo un poco del sector en el que estemos moviéndonos, ¿vale? O sea, hay unas guías generales, las podemos utilizar, pero al final, bueno, pues solo con un poco el expertise y el tiempo, pues te llevas a saber más o menos cómo el sector se mueve, qué ratios son más o menos los adecuados, ¿vale? Entonces, bueno, eh, para eso es importante pues comparar con el sector, ¿vale? Que muchas veces, claro, en entidades financieras es un poco más directo hacer el análisis de sector porque hay mucha más información disponible, ¿vale? En la parte un poco de empresas, pues dependiendo del sector, a veces es más complicado, ¿no? Pues hoy tienes que sacar un índice medio, por ejemplo, de ventas o de ratio de eficiencia, por ejemplo, de empresas industriales del sector petroquímico, por ejemplo. Pues a lo mejor es un poco más complicado de obtener esa información de manera pública o gratuita, ¿vale? Pero bueno. Vale, entonces un poco lo que vamos a debatir hoy, pues son lo que yo considero o lo que se considera más o menos en la literatura que son pues de los ratios pues, más importantes a la hora de calcular cuando una entidad financiera pues analiza una empresa industrial, ¿vale? Básicamente. O sea, industrial quiero decir básicamente no financiera, ¿vale? Entonces tenemos pues como siempre diferentes ejes que analizar, ¿vale? Hay un eje financiero, ¿vale? Un eje operativo y un eje, por ejemplo, de ratios de rentabilidad, ¿vale? ¿Qué tal, Noelia? Bienvenida. Vale, entonces, bueno, pues tenemos aquí los ratios más utilizados, ¿vale? Dentro de estas áreas o dimensiones más genéricas, ¿vale? Ratios financieros, operativos y rentabilidad, tenemos luego aspectos específicos dentro de una de ellas, ¿vale? De cada una de ellas. Tenemos, pues dentro de ratios financieros, tenemos ratios de liquidez, ratios de endeudamiento, ratios de solvencia, ¿vale? En operativos, pues estaremos hablando más de temas de rotaciones, de promedio medio de cobro, promedio medio de pago, ¿vale? Y en rentabilidad, pues todo lo que tiene que ver con retornos, márgenes, rentabilidades, ¿vale? Un poco como veíamos también en las entidades financieras, ¿vale? Esta tabla está bien, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que es mucho más clara esta que tenemos aquí, ¿vale? Que por eso os la he dejado aquí, que la hice en Excel y yo creo que al final, pues, se interpreta mucho mejor o está un poco más limpia que la anterior, ¿vale? Entonces, dentro de la categoría de ratios financieros, ¿vale? Pues aquí tenemos básicamente los más importantes, ¿vale? ¿Se podrían calcular muchos más? Pues por supuesto que sí, ¿vale? De hecho, luego, si me da tiempo, pues os enseño un poco la presentación de cómo se modeliza un poco o cómo lo hacen las entidades financieras, ¿vale? Y en ese sentido, pues vamos a ver que hay muchísimos más ratios, más o menos cuál es la lógica detrás de cómo se construyen estos modelos automáticos, ¿vale? Y, y veremos pues que estos, o sea, no es que haya muchos más necesariamente, ¿vale? O sea, al final hay muchos que miden la liquidez, hay muchos que miden la tesorería, hay muchos ratios que podemos construir para medir el endeudamiento, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues es una cuestión más de qué le interesa a la entidad financiera tener, cuáles son, por supuesto, más predictivos históricamente a la hora de predecir si una empresa, por ejemplo, te puede pagar o no, ¿vale? Y también depende mucho del expertise de los analistas que tengas dentro de tu entidad de crédito, ¿vale? O sea, de nada te sirve tener 8 ratios diferentes de endeudamiento si luego al final los analistas en su día a día, pues
con un par de ellos les es suficiente o son los más conocidos para ellos, ¿vale? Esa es un poco la idea, ¿vale? ¿Tenéis dudas hasta el momento? ¿Vale? Johnny y Noelia, bueno, bienvenidos a la clase, ¿eh? Justo acabamos de comenzar. Vale, entonces, si os parece, pues hacemos un breve resumen un poco por cada uno de ellos, ¿vale? La idea es que un poco cuando hagáis la siguiente actividad analizando una empresa, ¿vale? Pues intentéis calcular básicamente pues estos ratios, ¿vale? Podríamos calcular muchos más, probablemente, ¿vale? Pero al final lo importante es medir por lo menos todas las dimensiones, ¿vale? Dentro de los ratios financieros, por ejemplo, pues un aspecto importante de las empresas es tener liquidez, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, pues es un poco lo que también estábamos mirando un poco con el fondo de maniobra que veíamos el otro día, ¿vale? Tenemos que tener, como pone aquí, pues capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo con nuestros activos corrientes, ¿vale? Que no seamos dependientes o podamos tener un pico o un problema de liquidez tal que nos lleve a vender parte de nuestro activo fijo, porque al final es con lo que vamos a tener que producir y que generar el negocio, básicamente. ¿Vale? De hecho, esto, o sea, recordad el otro día que os comentaba cuando, si un repartidor de Amazon, que solo tiene una moto, pues si pierde la moto, la tiene que vender para pagar deudas a corto o a largo plazo, pues tiene un problema porque va a dejar de poder repartir y por lo tanto, pues generar más rentabilidad, ¿vale? Generar ingresos, ¿vale? De hecho, si os fijáis, el ratio de liquidez tradicional, ¿vale? O más común, se calcula como la fórmula que tenemos aquí, ¿vale? Que es activo circulante partido pasivo circulante, ¿vale? Que si recordáis, el otro día lo que comentábamos del fondo de maniobra, ¿vale? El fondo de maniobra no era ni más ni menos que calcular el activo circulante menos el pasivo circulante, ¿vale? O sea, realmente es el fondo de maniobra, pero puesto en un ratio en lugar de una resta, ¿vale? Entonces, aquí lo que os comentaba, ¿vale? Umbrales típicos, bueno, pues como referencia está bien, ¿vale? Claro, ¿cuántas veces tiene que ser más grande el activo circulante que el pasivo circulante? Bueno, pues aquí ponemos entre 1,5 y 2. Lo que está claro es que tiene que ser mayor que 1, ¿no? Porque eso implicaría que en cualquier caso mi activo circulante, es decir, mi activo más inmediato, pues va a superar mis deudas más inmediatas, ¿vale? ¿Se entiende bien esto? Vale, vale. Si fuera rápido me decís, ¿vale? Vale, luego tenemos pues la prueba la prueba ácida que se llama, o en inglés que queda pues mejor, ¿no? Acid test, ¿vale? Que lo que intenta medir es cuál es la capacidad de cubrir deudas inmediatas sin considerar los inventarios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues una versión modificada realmente del ratio de liquidez, ¿vale? De hecho, el activo circulante al final, ¿por qué se compone? Pues básicamente se compone por la cuenta de clientes, por la cuenta del disponible o la tesorería más inmediata y la cuenta de existencias, que es todo lo que tienes en tus inventarios, ¿vale? Entonces, este es un ratio, podríamos decir, más restrictivo, ¿vale? Que el ratio de liquidez, porque en vez de considerar también las existencias, las está excluyendo, ¿vale? ¿Por qué excluimos las existencias? Bueno, porque se supone que los inventarios, pues tampoco tienes, primero, no son tan líquidos como serían los clientes, porque ya es un derecho de cobro que ya tienes inmediatamente o la disponibilidad que tienes en caja, ¿vale? Y porque el inventario, pues tampoco aunque sea a corto plazo, en ocasiones pues también es poco líquido, dependiendo un poco de la empresa en la que estemos. O sea, bueno, yo puedo vender, no sé, 100 cajas de Coca-Colas, por ejemplo, pues al final es menos líquido o se puede hacer más difícilmente, si fuera el caso, para cubrir tus deudas a corto plazo, que es el pasivo circular, ¿vale? Entonces, de nuevo, pues cuanto mayor sea y mayor que 1, pues generalmente pues mucho mejor, ¿vale? Si os fijáis ahora, el ratio de tesorería es la capacidad de cubrir mis pasivos corrientes con mi pura disponibilidad inmediata, es decir, pues con la cuenta corriente o el dinero que básicamente tenga en la tesorería o en la caja de la empresa, ¿vale? Entonces, la tesorería o el efectivo partido del pasivo circulante, pues es este ratio, ¿vale? O sea, si os fijáis, son todos ratios de liquidez, es el mismo ratio, es decir, el mismo denominador, lo que pasa es que el activo circulante lo vamos descomponiendo y vamos sustrayendo elementos, ¿vale?
Y aquí, bueno, pues se espera pues, que más o menos la tesorería pues, represente en torno a un 20, un 50% de todo tu pasivo circulante, ¿vale? Esa es un poco la idea un poco de este ratio, ¿vale? Todo esto mide liquidez, ¿vale? Estos tres ratios primero. Luego tenemos, por supuesto, o sea, al final pensad eh, que una entidad financiera, cuando una empresa va a solicitar un crédito, ¿vale? O cualquier tipo de línea de financiación, al final lo que tiene que garantizarse es, primero, que es capaz de generar flujos de caja y que tiene liquidez para poder pagarme, que es un poco lo que hemos mirado aquí, ¿vale? Segundo, básicamente, cuánto de endeudado está, ¿vale? O básicamente, cuál es la capacidad de endeudarse más que tiene la empresa y de ser solvente, solvente en el largo plazo, ¿vale? Es decir, si yo soy una entidad financiera, te presto dinero y tú estás ya muy endeudado como empresa, ¿vale? Pues básicamente te va a ser mucho más complejo si vienen problemas de pagarme a mí, ¿vale? O sea, porque estás tan endeudado que vas a tener que pagarme a mí, vas a tener que pagar a otras 5 entidades financieras, ¿vale? Entonces, cuanto más endeudado, pues a priori, pues va a ser peor, ¿vale? Eh, entonces, tenemos diferentes maneras más o menos de medir lo mismo, aunque bueno, con perspectivas un poquito diferentes, ¿vale? El ratio de endeudamiento clásico, pues es la proporción de pasivos financiados con deuda, ¿vale? O sea, básicamente, cuánto representa tu deuda, ¿vale? Partido todo tu pasivo más el patrimonio neto, ¿vale? O lo que es lo mismo, cuánto representa tu nivel de deuda respecto el total de los activos, ¿vale? Y aquí se recomienda, pues, que sea menor del 50%, con carácter general, ¿vale? Calidad de la deuda. Bueno, pues cuánto representa la deuda a corto plazo sobre la deuda total, ¿vale? Entonces, aquí de lo que se trata es realmente que con carácter general una empresa es más interesante que si genera deuda, la genere más a largo plazo, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque la deuda a corto plazo suele ser en general un poquito más barata, pero además es la que no te va a generar tantos problemas de liquidez como puede ser la deuda a corto plazo, ¿vale? O sea, básicamente, si una empresa empieza a tener problemas de ventas que se le reduce por el motivo que sea, ¿vale? Puede ser una causa interna o una causa ajena a la empresa. Por ejemplo, pues imaginaros el periodo COVID, el apagón que tuvimos en España hace unos meses y no puedes vender, básicamente, la deuda a corto plazo la tienes que pagar igual porque vence en el corto plazo, ¿vale? Entonces tienes un problema grande porque de repente dejas de producir, no tienes ventas, no tienes efectivo, ¿vale? Pero tienes que pagar la deuda. Cuanto más a largo plazo sea la deuda, por lo menos tu margen va a ser mayor porque puedes posponer un poco el pago de la deuda a más largo plazo, ¿vale? Aquí deuda corto, deuda a largo plazo, siempre suele ser hacer referencia a más o menos de un año, ¿vale? O sea, a largo plazo, como también el activo fijo, activo circulante, activo no corriente, siempre el periodo de referencia entre corto y largo es un año, ¿vale? Esa es la frontera. El coste que supone de ventas, ¿vale? Que básicamente es cuánto porcentaje de ventas necesito para cubrir todos los gastos financieros que tengo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula? Pues efectivamente, gastos financieros partido el nivel de ventas, ¿vale? Esto es un ratio importante porque tú puedes tener mucho endeudamiento o poco. Imaginaros que tenemos poco endeudamiento, pero que ese endeudamiento es muy caro, ¿vale? O que no es suficiente o es muy elevado en comparación con las ventas que yo tengo, ¿vale? O básicamente lo que viene a decir es de todas las ventas que tengo o de cada euro que genero, cuánto se destina a pagar gastos financieros, gastos de la deuda, ¿vale? Entonces aquí se recomienda pues que los gastos financieros nunca superen el 5% de todas las ventas, ¿vale? Eh, Tenemos cobertura de la deuda, ¿vale? Que es la capacidad de cubrir los gastos financieros con el beneficio antes de intereses e impuestos, ¿vale? Está muy relacionado con el coste de las ventas, ¿vale? O sea, realmente em, podríamos calcular gastos financieros partido byte, por ejemplo, ¿vale? Sería lo mismo, lo que pasa es que relacionando los gastos financieros con las ventas, con el beneficio antes de intereses e impuestos, lo que pasa es que generalmente se calcula de esta manera, ¿vale? Es cuánto representan tu beneficio antes de intereses e impuestos partido eh, em, es beneficio
antes de amortizaciones e intereses e impuestos, ¿vale? Partido de los gastos financieros, ¿vale? O sea, de todo el margen que saco, básicamente deduciendo amortizaciones, o sea, no teniendo, no considerando las amortizaciones, los intereses que genero y los impuestos que pueda llegar a pagar, cuánto representan respecto a todos los gastos financieros que tengo, ¿vale? O sea, está muy relacionado con el coste de las ventas. Y esto se recomienda pues que sean más de 3 veces el byte partido de los gastos financieros. Otro ratio también relacionado con esto, pues el ratio de solvencia, ¿vale? O la capacidad de cumplir con las deudas a largo plazo. Entonces, pues lo mismo, se calcula activo real partido del pasivo exigible, ¿vale? Y esto pues básicamente tiene que ser más de 1,5 veces. Vale, bueno, como veis, o sea, es varias maneras de medir lo mismo, que es básicamente el coste de la deuda y cuánto de endeudado estás, ¿vale? Pero medir un poco desde diferentes ópticas, ¿vale? Entonces, lo primero sería un poco de liquidez, la segunda parte sería más endeudamiento y un poco pues solvencia, ¿vale? Con carácter general, ¿vale? ¿Estos ratios son fáciles o son conocidos? ¿Tienen sentido para vosotros? Vale, entiendo que sí, ¿no? Vale. Tenemos también una serie de ratios operativos que también nos indican un poco, pues, básicamente cómo funciona la empresa, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un poco el ratio de rotación, ¿vale? Que es básicamente cuántas veces se generan ventas en relación a los activos, ¿vale? Esto sí que depende mucho de cada sector y está un poco relacionado también con lo que comentábamos en el tema de justamente un poco la rotación en una entidad financiera, ¿no? Y aquí hablábamos justo, curiosamente, para explicar este ratio en una entidad financiera, hablábamos justo de una empresa que no era financiera, ¿no? Y decíamos pues que la rotación te permite de alguna manera pues entender cómo es el modelo de negocio que tiene una empresa, ¿vale? Se fija más en tener mucha rotación y márgenes pequeños o en márgenes muy grandes pero poca rotación, ¿vale? Pues es un poco lo que nos viene a decir esto. La rotación será buena o será mala, esto sí que muy dependiendo del sector en el que nos encontremos, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí por eso pone un poco, depende del sector, es más fácil de evaluar que en unos que en otros, ¿vale? Tenemos dos ratios muy interesantes, ¿vale? Que es el tiempo promedio para cobrar a los clientes y el tiempo promedio para pagar a proveedores, ¿vale? Y que tiene un poco que ver también con la operativa de una empresa, ¿vale? ¿Qué nos está diciendo? O sea, de alguna manera, ¿cómo se relacionan el tiempo promedio para el cobro de clientes o el tiempo promedio en el que la empresa con carácter general paga a los proveedores? ¿Vale? Pues se relaciona de una manera que yo creo que responde un poco a la lógica económica de, oye, yo prefiero cobrar pronto, pero pagar más tarde, ¿no? O sea, yo sí puedo, lo ideal sería cobrar a mis clientes al contado, pero básicamente pagar a mis proveedores, proveedores entendido incluso también a entidades bancarias, con a largo plazo, ¿vale? O sea, cuanto más a largo plazo, pues mucho mejor, ¿vale? O sea, recibe pronto, paga tarde. Esa sería un poco la lógica que existe por detrás, ¿vale? Entonces, a veces entendiendo un poco esa relación o esa diferencia entre el periodo medio de cobro y el periodo medio de pago, nos permite saber un poco, pues realmente también una cierta capacidad operativa o de liquidez que tiene la empresa, ¿vale? Entonces, esto se mide básicamente en número de días, ¿vale? Y, por ejemplo, el tiempo promedio de cobro, pues es básicamente la cuenta de clientes partido las ventas de la empresa por 365 días, ¿vale? Y el tiempo en promedio, pues va a ser la otra cara de la moneda. En vez de los clientes, van a ser los proveedores partido todas las compras por 365 días. ¿Vale? Entonces, em, aparte de ser un indicador que te puede indicar que lo adecuado es normalmente entre 30 y 90 días, ¿vale? La relación entre estos dos ratios también te dice ciertas cosas, ¿vale? O sea, por ejemplo, ¿qué te puede indicar, ¿vale? Que una empresa tiene un promedio de pago a proveedores muy elevado, ¿vale? En comparación con las empresas del sector, ¿vale? Pongámoslo así. ¿Qué señal te puede estar diciendo eso? ¿Qué se os ocurre? ¿Es bueno o es malo? ¿Puede indicar algo? O sea, imaginaros una empresa, o sea, todas las empresas del sector que más o menos pagan a proveedores a 30 días y esta empresa pues lo hace a 90, por ejemplo.
¿vale? ¿Te puede indicar algo respecto de esa empresa en el mercado? No se os ocurre. Bueno, lo que te quiere decir, por ejemplo, podría ser un indicador, ¿eh? Habría que entenderlo un poco, ¿vale? O sea, cuando una empresa tiene la potestad un poco de pagar a sus proveedores con unas condiciones en tiempo generalmente más ventajosas que otras de su sector, lo que te puede estar indicando es que esa empresa realmente es una empresa importante o tiene un cierto poder sobre los propios proveedores de la propia empresa, ¿vale? Porque al final eh, todas las empresas, pues lo que pretenden es lo que os comentaba, o sea, cobrar pronto y pagar más tarde. Entonces, si un proveedor te está dando la oportunidad de que le pagues más tarde, ¿vale? Sobre todo si es diferente a la competencia, ¿vale? Pues esto de alguna manera pues te quiere decir que esta empresa es importante o que tiene un cierto poder de negociación respecto a sus proveedores, lo cual pues es, bueno, pues es deseable, ¿no? Básicamente. Lo mismo un poco del tiempo promedio para cobrar a los clientes, ¿vale? O sea, si una empresa vemos que ofrece un periodo de cobro a sus clientes de 180 días, cuando el sector lo hace a 30 días, ¿vale? No es que sea necesariamente bueno o malo, ¿vale? Pero sí que te puede indicar que esta empresa a lo mejor la única manera de incrementar las ventas que tiene es intentar masivamente ofrecer condiciones más ventajosas de pago a sus clientes que lo que hacen otras empresas, ¿vale? O sea, es su factor diferenciador, ¿vale? Que puede ser bueno, puede ser malo, pero al final es verdad que cuanto más plazo de cobro tardes en cobrar a tus clientes, pues peor, ¿no? Aparentemente. ¿Vale? O sea, también está todo muy relacionado, ¿no? Porque si tú no te consigues financiar, o sea, cuando tú das unos plazos largos a tus clientes de pago, al final lo que estás haciendo es financiar de alguna manera a tus propios clientes, ¿no? Entonces, claro, si tú financias a tus clientes, tienes que conseguir esa liquidez necesaria por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor te lleva a endeudarte más o a que tengas problemas de liquidez llegado bueno, pues el problema en el que a lo mejor empieces a vender menos o tu tesorería baja por lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues es interesante mirar un poco estos dos puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues Mercadona, ¿no? Que podría ser un ejemplo de un supermercado, aquí una cadena de supermercados en España muy conocida, muy grande, ¿no? Pues se caracteriza un poco por esto, ¿no? O sea, básicamente el tiempo para cobrar a los clientes, generalmente como es un supermercado, pues suele ser bastante, vamos, es diario o 30 días, ¿vale? Pero el tiempo promedio para pagar a proveedores, Mercadona, como es un grupo muy potente, grande y con mucho poder de negociación, pues a los proveedores les aprieta mucho en márgenes, les aprieta mucho en condiciones de pago, ¿vale? Y bueno, pues a lo mejor para esas empresas no es tan bueno, ¿vale? Pero desde un punto de vista crediticio, ¿vale? Y para el propio Mercadona, pues es muy bueno, ¿vale? ¿Todo entendido bien? ¿Tiene lógica para vosotros? Vale, si no os convence y no estáis de acuerdo, también lo podéis decir, ¿eh? O sea, al final esto no está escrito en piedra, ¿vale? Pero bueno, más o menos la dinámica sí que suele ser esa, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues podemos tener mucha liquidez, podemos estar poco endeudado, podemos tener más o menos unos ratios operativos adecuados, pero al final, como todo, tenemos que ser capaces de generar rentabilidad, ¿no? De ser rentables, de generar valor tanto para la empresa como para el accionista, ¿no? Que al final es quien deposita el dinero, ¿vale? Entonces, bueno, pues si tenemos inversiones, ¿vale? Pues aquí tenemos la métrica del ROI, eficiencia de las inversiones para generar beneficios, o calculado como el byte partido el activo, ¿vale? O sea, básicamente la rentabilidad que estamos teniendo por el hecho bueno, pues llevar a cabo un proyecto de inversión o en este caso la rentabilidad propia de la empresa, ¿vale? Los márgenes, ¿vale? Medido como el byte partido por las ventas, ¿vale? Que bueno, pues si es entre el 10 y el 20%, pues tenemos un margen bastante positivo. Esto sí que depende un poco mucho más del sector en el que nos encontremos. Y por supuesto, pues tenemos el ROE como uno de los ratios, pues también importantes, rentabilidad generada sobre el patrimonio de los accionistas, ¿vale? Que ya lo veíamos también calculado como beneficio neto, pues partido de los fondos propios, ¿vale? Fijaros que aquí
Pues en los márgenes de referencia pues ponemos que el ROE se le exige más o menos una rentabilidad del 15% y en el ROI o el ROA, ¿vale? Que también podríamos calcularlo como beneficio neto partido activo, ¿vale? Se le exige un 10%, ¿vale? Entonces, ¿por qué creéis que se suele exigir más por el ROE que por el ROI? ¿Tiene sentido? ¿Vale? En principio sí, ¿no? Sí que tiene sentido porque al final es verdad que la rentabilidad que tú sacas de la empresa en general pues tiene que ser elevada, un 10%, ¿vale? Pero es que los accionistas, ¿vale? El que deposita básicamente sus fondos propios. Ah, vale. Sí, sí, Julián. ¿Cuál explico? Lo de la diferencia entre el ROI y el ROA. El ROE. Sí, o sea, digo que si podéis observar aquí el ROI, ¿vale? Salváis partido del activo, ¿vale? O incluso, aunque fuera el beneficio neto partido del activo, ¿vale? Si lo comparamos con el ROE, que es beneficio neto partido de fondos propios, ¿vale? La única diferencia podríamos decir que es el denominador, ¿vale? Y sin embargo vemos que el umbral suele ser diferente, ¿vale? Y que estamos pidiendo aparentemente una mayor rentabilidad en términos de fondos propios que de activo, ¿vale? Y eso es porque básicamente el accionista es el que pone el fondo propio, ¿no? O sea, los fondos propios está formado por los accionistas, básicamente, por los desembolsos, ¿no? Por el capital que hace el accionista. Y el accionista te va a exigir una rentabilidad sobre los fondos propios mucho más elevada que en función de todos los activos de la empresa, ¿vale? Porque al final el que pone fondos propios, ¿vale? Básicamente está corriendo también un riesgo de que la empresa vaya mal y que pierda el capital que ha aportado, ¿vale? Entonces siempre te va a exigir una rentabilidad más elevada, ¿vale? Entonces siempre se dice, además está relacionado, ¿no? O sea, em, financiarse una empresa mediante fondos propios es más caro que hacerlo, por ejemplo, mediante deuda, ¿vale? Y precisamente es esta la relación, ¿vale? ¿Por qué? Porque el accionista te va a pedir la rentabilidad que te pediría por endeudarte más un riesgo adicional, porque si la empresa va mal y quiebra, el que pone los fondos propios pues pierde su dinero, ¿vale? Julián, ¿lo he explicado mejor? ¿Sí? Vale, perfecto, perfecto, genial. El resto, Johnny, Noelia, ¿todo bien? A Cristina creo que la hemos perdido. Vale, vale, genial. Vale, bueno, pues como veis, o sea, esto es un poco lo mismo, ¿vale? Aquí un poquito más en detalle por si queréis ver algunas cosas más, pero básicamente es eso, ¿vale? O sea, no tiene mucho más, es intentar coger una empresa, lo que no quiere ser muy repetitivo, porque al final el análisis es muy parecido al análisis de una entidad financiera, lo que pasa es que, claro, los ratios y la interpretación pues es diferente, pero lo que es la estructura del análisis es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí, en este caso de empresas no financieras, es mucho más fácil de hacer un análisis, ¿vale? Porque creo que los ratios, si comparamos o intentamos de entender lo que significa un poco cada relación que estamos intentando conseguir, ¿vale? Pues al final consigues aplicarle una lógica pues que creo que es interesante, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, si tenéis que hacer la práctica, por ejemplo, pues eh, podéis calcular los ratios financieros por vuestra cuenta, ¿vale? Y luego si tenéis duda un poco de la interpretación, oye, pues podéis incluso preguntar pues a alguna inteligencia artificial que te va a explicar un poco la definición concreta, ¿vale? Entonces, en ese sentido es bastante didáctico, porque le puedes decir, oye, explícame si yo he calculado el ratio de liquidez como activo circulante, partido pasivo circulante y obtengo este valor, pues dime un poco qué significa, ¿vale? Pues te lo va a decir y probablemente lo haga muy bien, ¿vale? Porque es algo que está muy instaurado, que es fácil y que está mucho en la teoría pues, financiera de análisis de empresas, ¿vale? Entonces, apoyaros si podéis en eso, porque yo creo que es bastante, bastante útil. Como todo es luego ponerle cabeza y leer lo que os están dando y si tiene sentido para vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, yo haría eso, particularmente. Vale, me parece interesante para seguir con la clase. O sea, yo creo que el tema básicamente es eso, no tiene más, ¿vale? Ya hemos visto los dos temas
el 6 y 7 sería un poco básicamente el análisis de una empresa no financiera, ¿vale? Lo que he querido traeros es esta presentación un poco para complementar eso, ¿vale? Para explicaros un poco por qué las entidades financieras pues intentan desarrollar modelos de riesgo de crédito, ¿vale? Por su cuenta, ¿vale? Y por qué es tan útil este tipo de análisis para ellos, ¿vale? O sea, ya hemos visto en la primera actividad, si recordáis que tenéis un pequeño modelo de scoring, lo recordáis que tenéis en la actividad que meter los datos y os daba una puntuación de un cliente, ¿vale? Que lo estuvimos haciendo en la primera práctica, ¿verdad? Bueno, pues ahí yo os daba un pequeño scoring, ¿vale? Que al final era un modelo estadístico también en base un poco a información pasada de préstamos de personas físicas, de personas particulares cuando piden pues diferentes préstamos al consumo, hipotecas, ¿vale? Un poco pues en relación con el sistema francés que veíamos, ¿no? De sistemas de amortización, ¿vale? Pues veíamos como una persona particular, pues metiendo la información en esa herramienta o en ese Excel que os facilité, pues básicamente conseguíamos una puntuación, ¿vale? Pues las entidades financieras hacen exactamente lo mismo para evaluar a sus empresas, ¿vale? De tal manera que podamos, de alguna manera, pues objetivizar la decisión que vamos a tomar. Porque cuando os estoy enseñando todos estos ratios, ¿vale? Al final, em, o sea, está muy bien medir las diferentes dimensiones, pero al final no sabemos, o sea, qué peso tenemos que darle al endeudamiento, a la liquidez o a la rentabilidad en la decisión final si una empresa te solicita un crédito. ¿Qué primas más? ¿La liquidez, la rentabilidad, el endeudamiento? ¿Vale? Y eso, bueno, pues o sea, es complicado y es subjetivo, ¿no? O sea, al final Noelia, por ejemplo, pues puede pensar que la liquidez es más importante, Julián que el endeudamiento y Johnny, por ejemplo, que la rentabilidad, ¿vale? Entonces, las entidades financieras desarrollan sus modelos de manera un poco automática, ¿vale? Para precisamente que les ayuden a tomar un poco esa decisión, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco lo que os quiero comentar ahora, si os parece interesante, ¿vale? Por supuesto, queda fuera un poco de lo que es el tema del examen, ¿vale? O sea, olvidaros un poco de eso, pero creo que es interesante pues, profundizar un poco y que veáis también un poco cómo funciona por detrás, ¿vale? ¿Vale? Porque así, oye, pues luego, si estáis trabajando en el departamento, por ejemplo, asesorando a una entidad, a una empresa, pues no financiera, ¿no? Cualquiera. O, o dentro incluso de una propia entidad financiera. O sea, al final no tienes por qué entrar tanto en detalle ni conocerlo, ¿vale? Pues oye, por lo menos de esta manera, pues sabes más o menos cómo te van a evaluar, qué prima, qué no prima. Si tienes estrategias de financiación, por ejemplo, entre corto y largo plazo, pues siempre puedes intentar tender más a largo plazo que hacia el corto plazo, ¿vale? O sea, te da una cierta perspectiva de riesgos, ¿vale? De riesgos de cómo te miran a ti como empresa, pero también tú cómo deberías de mirar a tu propia empresa, porque básicamente el analizar la solvencia de una empresa básicamente es analizar relaciones que tienen sentido económico, ¿vale? O sea, cuanto más endeudado estés, pues generalmente te puede ir peor o más sensible eres ante un posible escenario adverso de la economía, ¿vale? Cuanto menos liquidez tengas, pues también puedes tener momentos y situaciones incómodas. Por supuesto, tienes que generar rentabilidad para seguir siendo rentable y seguir continuando tu actividad. O sea, eh, independientemente de que hablemos cómo te mira una entidad financiera, es cosas de mucho sentido común y que yo creo que merece la pena revisar, ¿vale? Esta presentación, esta primera slide y esta segunda, ya la vimos un poco en el tema 3 si mal no recuerdo, ¿vale? Eh, entonces, lo que os quiero enseñar un poco es que está muy ligado, ¿vale? Que justo las entidades financieras necesitan de estos modelos pues, para poder realmente ser solventes y controlar bien el riesgo de crédito que tienen, fundamentalmente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver simplemente eh, los modelos que evalúan a estas empresas de manera automática, ¿vale? Se denominan modelos de rating con carácter general, ¿vale? Y probablemente los modelos de rating os suenen por las agencias de calificación de rating, probablemente. O sea, cuando se oyen las noticias, Telefónica ha subido de rating, Standard Poor's ha subido el rating de Telefónica a AAA, por ejemplo, ¿no? O España se ha situado en el Investment Grade o en BBB+, por ejemplo, ¿no? Pues eso básicamente pues son modelos de rating
¿vale? Lo que pasa es que son modelos externos a una entidad financiera porque los desarrollan pues entidades como Standard Poor's, Fitch, Moody's, ¿vale? Y bueno, fueron un poco el origen de este tipo de operativa o de automatización un poco en la valoración de empresas, ¿vale? ¿Conocéis alguna, todas estas agencias de calificación crediticia suenan? ¿Os suena Fitch? ¿Os suena Moody's? ¿Os suena Standard Poor's? Ujú. Vale, vale, Julián, vale, vale, vale. Pues nada, son empresas pues, que se dedican un poco a eso, básicamente a emitir calificaciones crediticias, sobre todo, por ejemplo, pues de empresas que quieren emitir una emisión de deuda, ¿vale? Entonces quieren hacer una emisión de bonos, ¿vale? Entonces, para lanzar una imagen al mercado de cuán seguro es invertir en esos bonos, pues las agencias de calificación de rating evalúan a la empresa y básicamente la clasifican pues en un ranking, ¿no? En una determinada nota, en una calificación, ¿vale? Cuanto mejor sea la calificación, pues más solvente o más previsible es que la empresa pues pueda hacer frente a los pagos de un bono, por ejemplo, ¿vale? Cuanto peor sea, pues más incertidumbre pues habrá y más riesgo si tú inviertes en ese tipo de producto, ¿vale? Entonces, de hecho, pues las agencias de calificación, las primeras que surgieron, ¿vale? Pues son estas que son bastante conocidas, ¿vale? Que son pues Moody's, Standard Poor's, Fitch, ¿vale? Que surgen pues a principios del siglo XX, ¿vale? Y básicamente pues han crecido pues mucho, sobre todo porque, claro, cuando eh, la economía se empieza a hacer global, ¿vale? Y más mundial, pues básicamente lo que era eh, si tú solicitabas financiación o querías invertir en alguien, cuando la economía es muy pequeña, es muy local, pues básicamente es como un pequeño pueblo que todo el mundo se conoce, ¿vale? Entonces, básicamente las relaciones de confianza pues pesan mucho más, ¿vale? Cuando tienes que financiarte o tú como inversor necesitas invertir en una empresa que no es tan local, ¿vale? Pues no tienes por qué conocer a una empresa pues que está en otra ciudad, por ejemplo, ¿vale? O que opera en otros mercados. Entonces, para lograr un poco esa confianza, ¿vale? Y crear más condiciones de mercado, ¿vale? Pues aparecieron este tipo de compañías que permitían de alguna manera evaluar a estas compañías y tú conocer el riesgo sin necesidad, por así decirlo, de hacer un análisis exhaustivo de cada una de las empresas, básicamente porque no ibas a contar con la información para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues empiezan a surgir así, ¿vale? Y básicamente, bueno, pues eh, básicamente desempeñan un papel fundamental en los mercados financieros, ¿vale? Básicamente, estas agencias de calificación, pero es verdad que también están muy reguladas, están sujetos pues, a muchos cambios regulatorios y también han sido objeto pues, de muchas críticas, ¿vale? Muchas críticas, sobre todo a raíz de la crisis financiera, ¿vale? ¿Por qué? Porque es verdad que tú puedes emitir un rating, ¿vale? Pero luego ese rating tiene que funcionar bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues se vieron durante la crisis financiera, sobre todo, pues que empresas, que bancos, ¿vale? Incluso rateados con las mejores puntuaciones, pues al final tenían problemas de pago, creaban incertidumbres en los mercados, ¿vale? Y eso, bueno, pues al final genera una cierta desconfianza de que te planteas, oye, pues si todo el mundo confía en esto y esto no funciona, pues eh, creas un ambiente de desconfianza que es lo peor que puedes hacer en un sistema económico, básicamente, ¿vale? Entonces, a raíz de la crisis financiera, básicamente se empieza a dar más peso a las agencias de calificación de rating, ¿vale? Pero también a regularlas mucho más, ¿vale? Y también se incentiva a que los propios bancos, en este caso, pues empiecen a desarrollar sus propios sistemas de calificación, ¿vale? Y aquí empiezan, pues, enfoques como los enfoques basados en calificaciones internas, ¿vale? O sea, los bancos podían empezar a desarrollar sus propias metodologías para evaluar, en cualquier caso, de manera automática a sus clientes, en este caso empresas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, también, aparte de que estas agencias de calificación tenían sus críticas, ¿vale? Em, las agencias de calificación crediticia valoran empresas que generalmente pues, son muy grandes, ¿vale? O que son internacionales, ¿vale? O sea, una empresa como Amazon, como Telefónica, como Petrobras, por ejemplo. Eh, bueno,
pues seguramente tengan calificación crediticia por alguna de las agencias de calificación, ¿vale? Pero al final las entidades financieras, el 90% generalmente de su negocio no viene de esas empresas tan grandes, ¿no? Viene pues de empresas pequeñas, pues como puede ser una tienda de aquí del barrio, puede ser empresas más grandes también, pero que no necesariamente tienen una calificación crediticia, ¿vale? Y en cualquier caso, tú tienes que ser capaz de evaluar a tus clientes como entidad financiera y de conocer el riesgo que tienes con cada una de ellas, ¿vale? Entonces empieza a promocionar que aquellas entidades que son capaces de desarrollar de alguna manera sistemas robustos de evaluación del riesgo de crédito, en este caso, por ejemplo, de ratings para valorar a empresas en base a sus propios préstamos históricos y que funcionen bien, pues al final van a tener más beneficios, consumirán menos capital y serán más rentables, básicamente. ¿Vale? Entonces es un poco donde surgen los sistemas de rating. ¿Vale? Dentro de las entidades financieras. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo bien? ¿Está más o menos claro? Hola, Cristina, que creamos que te habíamos perdido. ¿Vale? No, no sé en qué momento te has vuelto a conectar, Cristina, pero básicamente hemos terminado un poco con los ratios, ¿vale? Y ahora estaba diciendo que esto no entra en el examen, ¿vale? Pero que me parecía interesante contaros, pues, cómo surgen los sistemas de rating, porque justo una parte importante dentro del análisis de una entidad financiera es coger, por ejemplo, muchos ratios de estos que vais a calcular vosotros e intentar combinarlos óptimamente o estadísticamente, ¿vale? Para dar una salida objetiva, ¿no? Que no tú digas que te parece más importante la liquidez, Julián la rentabilidad o Johnny, por ejemplo, pues el endeudamiento, ¿vale? Entonces, bueno, aquí estábamos, ¿vale? Y estaba contando un poco la historia de, de los ratings, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona un sistema de rating en una entidad financiera? Pues algo como esto que tenemos aquí, ¿vale? Entonces tenemos, normalmente es una mezcla de modelos expertos, modelos estadísticos con un componente experto, ¿vale? Modelos estadísticos porque se van a calcular un montón de ratios financieros como los que acabamos de ver, ¿vale? Esto se va a intentar hacer un modelo estadístico al final que tiene en cuenta, oye, pues préstamos que he dado históricamente a diferentes empresas con estos ratios financieros, ¿vale? ¿Cómo se comportaron históricamente? Pues habrá algunas empresas que pagaron el préstamo y otros que no, ¿vale? Pues estadísticamente se trata de encontrar la diferencia entre qué características o qué ratios financieros, qué valores tenían esas empresas que pagaron mal en comparación con las que pagaron bien, ¿vale? Entonces, haces un modelo estadístico que básicamente si tú metes nueva información financiera, ¿vale? Pues básicamente te va a decir, oye, esta empresa con estos ratios se parece más a una empresa que pagó históricamente o más a una empresa que te va a dar problemas mañana, ¿vale? Entonces, estadísticamente puedes conseguir lo que se suele llamar un rating cuantitativo, ¿vale? Entonces, rating cuantitativo depende de cada banco, lo puede llamar de diferentes maneras y la nota puede ser diferente. Por ejemplo, aquí os estoy poniendo que puede ir de 1 a 10. Por ejemplo, un 1 podría ser lo mejor, un 10 podría ser lo peor. Lo peor quiere decir que tiene muchas probabilidades de que si tú le das un préstamo a una empresa con esas características, pues no te va a pagar finalmente, ¿vale? Eh, Otras empresas lo pueden llamar triple A, ¿vale? O sea, cada uno, lo que importa no es la métrica, sino un poco el ranking que te genera, ¿vale? Esa es la idea, ¿vale? ¿Qué ocurre en las... bueno, entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Pues que básicamente lo que tenemos como nosotros, por ejemplo, las diferentes áreas que hemos creado, ¿vale? Pues al final te va a dar un peso a cada uno de los ratios, ¿vale? Objetivo, en base a la estadística, ¿vale? Entonces eso vas a conseguir una nota. Pero a veces es verdad que no todo está contenido en información financiera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues, eh, ¿cómo es esa empresa de líder en el mercado? Por ejemplo, Em, ¿cómo es su capacidad de acceso al crédito en otros bancos? ¿Cómo es el equipo gestor, el equipo directivo? Bueno, ese tipo de información, por ejemplo, el estado de sus instalaciones, ¿vale? Ese tipo de información no viene con carácter general en las cuentas anuales de una empresa, ¿vale? O es más difícil de objetivizar, ¿no? Como un ratio financiero. Entonces aquí, pues normalmente existen unos componentes, puede ser un formulario cualitativo que los analistas de crédito analizan
y que también te sirve pues para modificar el rating anterior hasta un cierto grado, ¿vale? O sea, en base a información cualitativa, ¿vale? Pues te permite, por ejemplo, aquí he puesto que te podría modificar el rating anterior en más menos 2 puntos, ¿vale? Por ejemplo, pues si antes sacaste un 5,2, pues ahora podría sumarle, porque a lo mejor es una empresa muy líder, ¿vale? Pues en un punto más, ¿vale? Entonces, esto más o menos, la combinación de estas dos cosas se llama un rating automático con carácter general, ¿vale? Y aún así, pese a eso, pues los analistas de crédito o en diferentes comités, pues pueden decidir si hacen un override, una sobreescritura, ¿vale? Eh, o hay un desacuerdo con el rating que sale automático, ¿vale? Puede ser que hay una característica especial que permita, bueno, pues que digas, oye, pues mira, esto sale un 6,2, pero es que al final, por esto y por esto, yo creo que no es un 6,2, vamos a ser más prudentes, esto es un 8, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos este es el esquema un poco de un modelo de rating en una entidad financiera, ¿vale? A grosso modo, ¿vale? Entonces, bien, ¿lo veis bien? ¿Se entiende? ¿Vale? Vale. ¿Lo habías visto tú esto antes, Cristina, por ejemplo, que al resto ya le he preguntado? Vale, bueno, pues nada, oye, pues si os sirve para conocerlo un poco más, yo digo que es bastante interesante y ya que estamos en el análisis de una empresa, pues que conozcáis que básicamente si vais a pedir un crédito, si sois una empresa, pues lo van a pasar por una herramienta como esto y básicamente pues este es un poco el flujo natural que se sigue, ¿vale? No quiere decir que solo en base a estadística te van a dar un préstamo, no, ¿vale? Porque hay una capa adicional, pero bueno, la primera barrera un poco es esa, ¿vale? Porque al final es verdad que funcionan muy bien estos sistemas estadísticos, ¿vale? O sea, un ejemplo muy claro es si tú tienes una empresa que tiene ventas negativas, ¿vale? Pues probablemente aquí sea un ratio importante y ya te dice, oye, no que tenga ventas negativas, que tenga beneficio neto negativo, que tenga pérdidas, pues te va a decir, oye, pues esta empresa seguramente se parezca más a un cliente que históricamente tuvo problemas de pago que a un cliente bueno, ¿vale? Entonces, bueno, esto, o sea, lo seguiremos viendo un poco el próximo día por curiosidad, ¿vale? Para que lo sepáis, pero básicamente los pasos para un desarrollo de un modelo de scoring, pues son un poco estos 5 que tenemos aquí, ¿vale? No es que sea muy complicado, básicamente es un poco lógica también. O sea, lo primero es intentar extraer y validar los datos. O sea, básicamente para construir un modelo de este tipo, pues yo necesito básicamente que haya un equipo de tecnología, por ejemplo, que me extraiga pues los préstamos concedidos en los 3 últimos años a este tipo de empresas, ¿vale? Y todas sus características que tenían en el momento de que yo les di el préstamo, ¿vale? O sea, toda la información de ratios financieros o simplemente, como los ratios financieros no estarán generados probablemente, pues simplemente sus balances, sus cuentas de pérdidas y ganancias, ¿vale? Y también bueno, pues tendré que hacer una serie de validaciones para asegurar de que esos datos que voy a utilizar pues son correctos, ¿vale? Esto que parece sencillo, al final es bastante complejo porque incluso en entidades financieras que son muy grandes y que podrían tener unos datos que digas, "Oh, pues son de calidad, pues luego te encuentras con muchos problemas, ¿vale? Por ejemplo, porque los datos vienen de diferentes fuentes, de diferentes sistemas, ¿vale? Por ejemplo, el Banco Santander pues, podría tener problemas porque ha tenido varios procesos de fusiones históricamente, entonces los datos pues, los tiene recopilados en diferentes sistemas. ¿Vale? Por ejemplo, teníamos pues, la adquisición de Banesto, la adquisición de Banif, de Banco Popular, ¿vale? Pues esos tenían sus propios sistemas. Cuando tú tratas históricamente de coger esa información, claro, pues la tienes que coger de diferentes sistemas, de diferente, o sea, con diferente estructura, diferentes formatos, ¿vale? Entonces eso pues lleva bastante tiempo, ¿vale? Luego, definir un poco el performance y las muestras que vas a utilizar. O sea, básicamente tú quieres predecir si un cliente va a pagar o no. Ese es un poco el objetivo de esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que definir exactamente, oye, pero ¿qué es un cliente bueno? ¿Qué es un cliente malo? ¿O qué es un cliente que me paga? ¿Qué es un cliente que no? ¿Vale? ¿Para qué tipos de empresas lo hago? ¿Hago un modelo para todo tipo de empresas? ¿O me merece la pena hacer uno para microempresas, otro para empresas un poquito más grandes? ¿Vale? Pues eso es un poco decisiones que hay que ir tomando. ¿Vale? Explorar datos, análisis de outliers, missing, o sea, calidad del dato importantísimo. Si no tienes datos buenos, pues básicamente el modelo que te salga pues será pues
tan bueno como los datos que tú le metas, básicamente. O sea, si tú cuentas con información que es muy mala, pues tampoco puedes esperar lograr un modelo muy bueno, ¿vale? De ahí la importancia de que se guarde bien la información, ¿vale? Porque al final, si tú quieres tomar decisiones con datos, tienes que guardarlos bien para tomar decisiones, ¿vale? Y luego tiene un proceso de estimación estadística. Ya os digo que aquí es un problema muy básico en el sentido de que se trata de identificar, o sea, tú tienes una base de datos completa y tienes que, con diferentes características y una marca que te dice es un cliente bueno, es un cliente malo, ¿vale? Y tratas de determinar estadísticamente a qué te pareces más, a un cliente bueno o a un cliente malo, ¿vale? Y básicamente pues suelen ser con carácter general regresiones logísticas, ¿vale? Que bueno, pues estadísticamente son robustas, son muy interpretables, eh, fáciles de entender, fáciles de implementar, ¿vale? Normalmente tienen un buen desempeño en términos de que son bastante predictivos, ¿vale? Pero bueno, una vez hemos hecho el modelo, en cualquier caso, pues hay que validarlo, ¿vale? Habrá que asegurarnos pues, que tiene un buen poder predictivo, que realmente es capaz de identificar qué clientes fueron buenos y qué clientes o fueron malos, ¿vale? Que al final es la clave. Y bueno, pues eso pues se hace pues diferentes particiones para que no haya un sobreentreno del modelo, ¿vale? Se hacen pruebas pues como pruebas bootstrapping para ver efectivamente que funciona bien en diferentes muestras incluso que no haya visto nunca, ¿vale? Vamos, básicamente asegurarnos de que realmente el modelo que generamos pues luego lo podamos utilizar y sea extrapolable, ¿no? También en empresas, pues que los ratios que utilicemos tengan sentido para los analistas, ¿vale? O sea, si tú puedes construir el mejor modelo del mundo, ¿vale? Estadísticamente, pero si luego los analistas les sale aquí una puntuación que no entienden nada de dónde viene, porque ellos utilizan en su análisis, ¿vale? O en su mente otro tipo de ratios financieros, ¿vale? Pues van a decir, oye, pues me da un modelo, pero yo no estoy de acuerdo con esa nota. Primero porque no sé de dónde sale. ¿Vale? O sea, sale en base a unos ratios que yo no utilizo, entonces me es mucho más difícil de interpretar, ¿vale? Entonces hay que buscar siempre un consenso y de que el modelo resultante no solo sea estadísticamente bueno, sino que también lo vayan a utilizar, ¿vale? O sea, al final tenéis que tener en cuenta que estadísticamente son modelos que a priori son buenos, ¿vale? Pero lo que es importante es que lo utilicen, porque si un analista no confía en el modelo, porque no sabe el resultado de lo que sale, ¿vale? Al final lo que va a llevar es a más desacuerdos y que no le hagan caso, ¿vale? Y, y al final cuando no le haces caso, pues añade un cierto componente de subjetividad de cada analista, eh, de, oye, pues yo creo que este cliente es bueno, pues le voy a dar el préstamo, aunque estadísticamente me salga que es malo, y al final eso, pues, es una mala gestión del riesgo de crédito, ¿vale? Ese es un poco el ejemplo, ¿vale? Y puede parecer una locura, pero al final, pues, problemas de bancos que quiebran, realmente algunas de las cosas por las que ocurren, pues es por malas gestiones de riesgo o de riesgo de crédito, por ejemplo, y viene ocasionado por temas como esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es básicamente la metodología. Entonces, si queréis, el próximo día profundizamos un poquito más sobre esto, ¿vale? Y así os cuento un poco, básicamente, para que entendáis como todo el proceso, ¿vale? Entonces, si queréis, como son las 10 lo dejamos hoy por hoy y ya la semana que viene, pues continuamos con esto. Y además creo que tenemos incluso la resolución de la práctica de, de la práctica que habéis entregado de las entidades financieras, ¿vale? ¿Todo está claro? ¿Tenéis algún tipo de duda, alguna inquietud hasta este momento? Soy muy pesado preguntando eso, ¿eh? Pero es que quiero que lo tengáis todo claro. Vale, vale. Pues nada, Julián, me alegro mucho. Espero que el resto también. Y nada, pues que os deseo buen fin de semana, ¿vale? Muchas gracias por venir y la semana que viene nos vemos. Un saludo, hasta luego.